Libro Desmond 2, Objetor de Conciencia, capítulo 11, Fort Jackson y puntos al oeste. Cuando Desmond regresó a Fort Jackson después de su licencia, comenzó a oír rumores de que su unidad saldría pronto. ¿Hacia dónde? Tal vez algunos lo supieran, pero la mayoría de los soldados no tenía idea. El 10 de septiembre de 1942, la 77ª División partió en un tren con la tropa hacia Fort Sill, Oklahoma. El cuartel estaba ubicado cerca de la pequeña ciudad de Laron. Desmond pronto encontró la iglesia adventista de la ciudad y junto con varios otros soldados obtuvieron pases para ir a la iglesia los sábados de mañana. Cada sábado, las hermanas de la iglesia preparaban un almuerzo de camaradería, también llamado almuerzo a la canasta. A los soldados siempre les gustaba la buena comida que recibían allí, pero una dama de la iglesia hizo la segunda o tal vez hasta la tercera y la cuarta milla. Se llamaba Lovey Hutchinson, un nombre muy apropiado, pues Lovey significa cariño y se relaciona con la palabra love, amor en inglés. Desmond y sus compañeros nunca olvidaron su bondad. Ella decía a los soldados: «Yo trabajo todo el día, pero nunca cierro mi casa con llave. Ustedes, muchachos, son siempre bienvenidos cada vez que estén en la ciudad a cualquier hora, y yo trataré de tener comida todo el tiempo en el refrigerador, a menos que demasiados muchachos hayan atacado el refrigerador al mismo tiempo. Sírvanse lo que deseen con toda libertad». Esto hizo maravillas para la moral de los soldados, y ellos aprovecharon su bondad. Su hogar llegó a ser una especie de organizaciones de servicio de unidades privadas. Muchas veces, Lovey y los soldados se unían para preparar una comida. Les gustaba hacerlo. Después de un par de meses en Fort Sill, la 77ª División invirtió la dirección de marcha y pasaron unos días en un tren que volvía a Fort Jackson. Las tropas pasaron los siguientes 2 meses y medio allí, mayormente haciendo maniobras que en general involucraban caminatas de unos 40 kilómetros. Desmond, por supuesto, iba con todos los demás hombres. Una de las cosas malas que ocurrían a los caminantes eran las ampollas. «Dos, necesito ayuda. Mis pies me están matando. ¿Tienes algo para las ampollas?» Numerosos soldados se acercaban a Dos pidiendo ayuda. Él pinchaba la ampolla con una aguja desinfectada con alcohol, extraía el líquido que contenía, colocaba una gasa en forma de una rosquilla frita alrededor de la ampolla y la vendaba. Eso quitaba la presión sobre la ampolla y permitía al hombre caminar sin que le doliera tanto. Desmond estaba algo orgulloso por su trabajo de sanar ampollas. Ninguna de ellas se infectó. A veces, mientras trabajaba en eso, se preguntaba si lo que su maestra le había dicho acerca de hacer las cosas bien de entrada podría aplicarse incluso al tratamiento de ampollas. Cuando los soldados estaban de maniobras, en ocasiones Desmond tenía problemas con la observancia del sábado. «¿Podría conseguir un pase para asistir a la iglesia mañana?», preguntó el capitán. «Dos, no tenemos idea de dónde estaremos mañana de noche. ¿Cómo podría volver a reunirse con nosotros?», contestó el capitán. «No estoy del todo seguro, capitán, pero si me dijera aproximadamente dónde estarán, probablemente podría encontrarlos. Creo que Dios me ayudará. El problema es que no sé ni siquiera aproximadamente dónde estaremos». Pero el capitán finalmente le dio un pase. Después de pasar un día maravilloso con la familia de la iglesia, Desmond volvió al cuartel para intentar encontrar que alguien lo llevara hasta donde estaban los soldados haciendo maniobras. Finalmente encontró un MP, policía militar, que le dijo que fuera a cierto edificio, donde encontraría vehículos del ejército que iban hasta donde estaba la tropa en el campo. Sin embargo, cuando llegó al edificio y le preguntó al MP que estaba de guardia si alguien salía esa noche hacia donde estaba la tropa, recibió una respuesta negativa. Comenzó a irse, pero el MP lo detuvo. «No irá a ninguna parte, soldado. Está bajo arresto. Puede salir mañana con el resto de los prisioneros». ¿Qué otra cosa podía hacer Desmond? Al día siguiente, cuando llegó junto con los demás presos al lugar donde se encontraba la compañía, se encontró con las inevitables bromas. «¿En qué clase de picardía estuviste, Dos? ¿Te emborrachaste?», quisieron saber muchos soldados. «No, todo lo que hice fue ir a la iglesia.
contestó Desmond inocentemente. El tiempo pasó con rapidez y nuevamente la unidad de Desmond estaba sobre un tren de transporte de soldados, esta vez en dirección a Luisiana, y más maniobras. Este campamento era diferente de todo lo que había experimentado hasta entonces. Por un lado, el lugar era nuevo. Estaba ubicado en un área donde nunca antes había habido un campamento. Era terreno salvaje, incluyendo cerdos salvajes que eran abundantes. Corrían alrededor del cuartel y hasta se arrastraban a veces para entrar en las carpas con los soldados. Se las arreglaban para entrar en la carpa de los alimentos y comían lo que encontraban. Otra molestia nueva para los hombres eran las garrapatas y las niguas o piques, muy abundantes en el sur. Durante esos días muchos tuvieron que rascarse bastante. Mientras Desmond estuvo en Luisiana, tuvo la alegría de que Dorothy pudiera acompañarlo por un tiempo. Ella encontró alojamiento en la casa de un chacarero, del otro lado del camino al campamento. Ella y Desmond agradecieron al Señor porque pudieron estar juntos otra vez. Un viernes de tarde, Desmond pidió al mayor Wendell, el capitán había sido promovido, un pase para ir a la iglesia el siguiente día. El mayor se lo rehusó directamente. Desmond y Dorothy quedaron chasqueados, pero decidieron que guardarían juntos el sábado de todas maneras. Desmond fue hasta la casa del granjero por la mañana para buscar a Dorothy y pasaron el día en la pradera leyendo sus Biblias, cantando y conversando. Cuando llegaron de regreso al campamento esa tarde, le dijeron que el mayor quería verlos enseguida. «El soldado raso 2 se presenta, señor», dijo Desmond. «¿Cuál es la idea 2?», gruñó el mayor. «Yo no le di un pase, pero usted se fue al pueblo de todos modos». «Señor, yo no estuve en el pueblo hoy», replicó Desmond. «Mi esposa vive del otro lado del camino y pasamos el día en la pradera allí». «Señor, permítame recordarle que fue una orden de la división que tuviera mis sábados libres siempre que fuera posible». Eso le quitó el entusiasmo al mayor, pero él debía dar un golpe más antes de terminar. «Si alguna vez tengo la mitad de una oportunidad, 2, lo enviaré a una corte marcial». «Señor, procuraré nunca darle ni la mitad de una oportunidad», respondió Desmond. El siguiente lugar a donde se dirigió la 77ª División fue al desierto de Arizona. Llegaron allá en abril de 1942 y pasaron un verano muy caluroso. Partieron en septiembre otra vez hacia un lugar donde nunca antes había habido un campamento militar. No había barracas con ventilación. En realidad, no había ninguna barraca. Las carpas se levantaron sobre la arena caliente. Se decía que a la sombra hacía entre 45 y 50 grados Celsius, excepto que no había sombra. Todo estaba caliente, aún el agua para beber. Venía de pozos profundos, pero ya estaba caliente cuando llegaba a la superficie. Luego las cosas se volvieron más difíciles, pues alguien decidió que el agua debía contener sal, puesto que muchos hombres se desmayaban de agotamiento por el calor. También entregaban tabletas de sal a los hombres. Ellos necesitaban agua y la bebían, pero no porque les gustaba el agua caliente y salada. De hecho, a menudo los enfermaba más del estómago de lo que antes estaban. De vez en cuando traían un cargamento de cerveza al campamento. La cerveza estaba rodeada de hielo para mantenerla fría. ¿Cuánto más hubieran gozado esos hombres de tener algo de hielo para poner en el agua caliente y enfriarla un poco? Sin embargo, no se les permitía usar ese hielo. Después de todo, era para mantener fría la cerveza. Es triste decirlo, pero muchos soldados que nunca antes habían bebido cerveza ahora la consumían porque era la única bebida fría en el desierto y formaron un hábito que nunca abandonaron. Un día llamaron a reunirse a todos los soldados. «Hoy iremos de maniobras a Montezuma's Head. Reúnan sus cosas. Pueden llevar una cantimplora de agua que debe durarles hasta el final de nuestra marcha de 20 kilómetros. Allí se les dará el almuerzo y agua para poner en las cantimploras por el camino de regreso». Hubo bastantes rezongos. Andar 20 kilómetros en un clima templado con una brisa que baja de las montañas habría sido suficientemente severo, pero en este clima abrasador era un asesinato. En realidad, para algunos casi lo fue. Desmond fue con todos los demás, por supuesto.
pero cuando llegó al final de la marcha de 20 kilómetros, no había agua para que él llenara su cantimplora vacía. Había llevado agua en barriles. Sin embargo, mucha de ellas fue usada para hacer café y té, que él no bebía. Como no había suficiente agua para todos, él y unos pocos más no recibieron su cuota. Desmond y otro soldado comenzaron el regreso sin agua. Antes de mucho, su compañero cayó hacia adelante al suelo. Desmond reconoció las señales de agotamiento por calor, pero no sabía mucho acerca de cómo tratarlo. Lo que el soldado necesitaba era agua, y ninguno de los dos la tenía. Al mismo tiempo, el comandante del regimiento llegó cerca de ellos y también un jeep. Cargaron al soldado inconsciente en el jeep. «Señor, ¿podemos tener un poco de agua? No recibimos nada antes de salir y esa es la razón del desmayo del soldado», declaró Desmond. «Usted miente, soldado, y sabe que es así. Simplemente se la bebieron toda y ahora quieren más», fue la cruel respuesta del comandante. «No, señor, no recibimos nada», insistió Desmond. En ese momento, el comandante volcó un poco de agua de su cantimplora sobre el soldado inconsciente, ni siquiera procurando que le entrara en la boca, que era donde la necesitaba. «Señor, ¿puedo tener un poco de agua?», rogó Desmond. «Aquí, puedes tomar un trago», respondió el comandante. Desmond llevó la cantimplora a sus labios y tomó un sorbo bien grande, hasta que el comandante le quitó la cantimplora de las manos. «Eso es suficiente. Ahora tu amigo tendrá que volver en el jeep, pero tú caminarás. ¿Entendiste?», ordenó el comandante. El comandante se fue y contra sus órdenes, Desmond saltó al jeep y trató de hacerle sombra al soldado inconsciente. Se dio cuenta de que también él, sin agua, fácilmente podría desmayarse si trataba de caminar de regreso, y no quería hacer una baja allí en el desierto. El jeep llegó a una estación de socorros, donde había algo de agua. Desmond tomó una buena cantidad y luego llenó su cantimplora. Después de eso, fue a pie el resto del camino sin dificultades. Nunca supo qué le pasó al soldado inconsciente. El campamento en el desierto estaba ubicado a unos pocos kilómetros de Phoenix, Arizona. Entre Phoenix y el campamento había un pueblecito, Buckeye. Desmond pronto encontró una iglesia adventista allí. También encontró que no era fácil llegar al pueblo. Un sábado supo que un convoy de camiones del ejército pasaría por Buckeye y preguntó a uno de los conductores si le sería posible viajar con él al pueblo. «Te diré algo, Dos. Se supone que yo no debo llevar a nadie a Buckeye, pero súbete a la parte trasera de mi camión. Cuando llegues a donde quieres bajar, golpea el techo de la cabina. Crearé un pequeño problema en el motor durante 1 minuto, mientras saltas, pero recuerda, si te descubren, yo no sé nada acerca de esto». Desmond golpeó el techo de la cabina. El conductor se apartó a la banquina y saltó para levantar el capo por un instante. Luego saltó de nuevo al camión. Entretanto, Desmond bajó y se escondió detrás de un edificio. Llegó a la iglesia a tiempo fácilmente, pero él sabía que pocas veces ocurriría algo así. Había cerca del campamento una pequeña estación donde el tren se detenía cuando alguien le hacía señas. Los soldados podían subir a ese tren que se detenía en Buckeye, pero algunos de los soldados, probablemente después de haber bebido algo de esa cerveza gratuita, causaron muchos problemas en el tren, de modo que ningún soldado, ni siquiera los generales, podían subir al tren en ese campamento. Así que había solo una manera segura en que Desmond podía ir a la iglesia: ir a Phoenix en un vehículo del ejército y tomar el tren de regreso a Buckeye. Pero para cuando terminara de hacer el recorrido, la hora del culto habría pasado. Así que Desmond fue a ver al jefe de esa pequeña estación de tren. «Señor», le dijo, «soy adventista del séptimo día y quiero ir a la iglesia en Buckeye el sábado por la mañana. Yo sé que se supone que los soldados no deben subir al tren, pero ¿le parece que será posible hacer una excepción? Quiero ir a Buckeye para asistir a la iglesia y a ningún otro lugar. En realidad, mis superiores no me prohíben permitir un soldado en el tren. Así que, si lo que quieres es ir a la iglesia, creo que puede depender de ti, pero no hagas un alboroto». «Sí, puedes tomar el tren aquí», respondió el jefe de estación. «¿Todos los sábados de mañana?», preguntó Desmond. «Sí, todos los sábados de mañana».
Muchas gracias, señor, dijo Desmond contento. Desde entonces, cada sábado de mañana, Desmond tomaba el tren hacia Buckeye y asistía a la iglesia. Sin embargo, no le fue tan bien con sus superiores en el campamento. Uno de ellos subrayó: "Dos consigue más bases que un general". Otra razón por la que Desmond estaba tan ansioso por ir a la iglesia era que Dorothy también estaba en Arizona. Ella estaba trabajando para un médico en Buckeye, de modo que no solo iba a la iglesia, sino también iba a la iglesia con Dorothy. Los sábados llegaron a ser días especiales para ellos. Un viernes de tarde, cuando Desmond fue a la carpa de las oficinas centrales del batallón médico para recoger sus acostumbrados pases sabáticos, sintió que estaba sucediendo algo que él no podía comprender. El sargento principal, que reflejaba la desaprobación que tenía el comandante hacia Dos, le extendió el pase con una desagradable media sonrisa. «No seguiré haciendo esto mucho más, Dos», le dijo. «Se están haciendo arreglos de modo que puedas tener todos tus sábados libres de ahora en adelante». Desmond decidió que encontraría de qué se trataba todo esto, de modo que buscó a un oficial de su batallón y le preguntó qué estaba pasando. «Tengo noticias para ti, Dos», le informó. «Saldrás del ejército. Hemos discutido tu caso extensamente y hemos llegado a la conclusión de que estás en condiciones de ser dado de baja por la sección 8. Vete a tu carpa hasta que la comisión de bajas esté lista para verte. No demorará mucho». Desmond era humano. Estaba cansado de ese desierto abrasador. Su nariz estaba inflamada por el polvo constante y sus ojos le lloraban. Los oficiales estaban en contra de él y no podía nunca relajarse. Ya había tenido suficiente. Estaba listo para salir del ejército e irse a casa. Sin embargo, él sabía que la sección 8 se refería a inestabilidad mental, y Desmond II no creía que estuviese chiflado, sencillamente porque quisiera ir a la iglesia los sábados. La comisión de bajas pronto lo llamó para que compareciera ante ellos. La comisión consistía en 5 oficiales médicos y el comandante del batallón. Estaban sentados alrededor de una mesa afuera al calor del desierto. El presidente de la comisión dijo a Desmond que estaba por ser dado de baja sobre la base de la sección 8, hecho que él ya sabía. «¿Por qué la sección 8? ¿No es satisfactorio mi trabajo?», preguntó Desmond. Estaba frente a 5 oficiales médicos que creían que él estaba loco. ¿Qué diría él? «Bueno, sí lo es», admitió el oficial. «No tenemos problema con tu trabajo. Es solo que eres demasiado estricto con tu religión. Estar afuera el sábado podría significar que podrías perderte algo importante que deberías saber». «Señor», dijo Desmond, «si sirvo a Dios en su sábado como Él ordena en el 4º mandamiento, siento que Él me dará la sabiduría suficiente cuando la necesite. Si es una emergencia, siempre estoy listo para cuidar de los soldados enfermos o heridos, aunque sea sábado. Otro paramédico y yo hemos hecho el arreglo, de modo que él atiende mis deberes el sábado y yo atiendo los de él el domingo. Y permítame recordarle, señor, que la compañía B tiene el número menor de licencias por enfermedad de todo el regimiento». Desmond bien podría haberse evitado gastar esa energía. Todo lo que a la comisión le interesaba era que Desmond aceptara la baja sin protestar, algo que él no podía hacer. «Ustedes dicen que mi trabajo es satisfactorio», le recordó a la comisión, «de modo que la única causa para mi baja es mi observancia del sábado. Sería un cristiano muy pobre si aceptara la baja, implicando que estoy desequilibrado mentalmente por mi religión. Lo lamento, caballeros, pero no puedo aceptar esa clase de baja». Esa respuesta detuvo la baja por la sección 8. Era obvio que Washington nunca aprobaría una baja dada por motivos puramente religiosos, así que Desmond permaneció en el ejército en el desierto abrasador. Era una victoria extraña que no aumentó su popularidad con el alto mando. Se comenzó a insinuar que la división se mudaría del desierto, un indicio bienvenido. No más arena caliente, no más agua caliente para beber, no más maniobras en el desierto. La división estaba lista para seguir adelante. Un par de días después de la reunión de la comisión de bajas, se le dijo a Desmond que se presentara en las oficinas de la enfermería del regimiento. Se preguntaba para qué, pero pronto lo supo.
2. Se te transfiere a la infantería, le comunicó el sargento. Sus enemigos en el batallón médico habían encontrado otra manera de sacárselo de encima. Él debía devolver su equipo médico y presentarse a las oficinas centrales de la compañía del primer batallón. Mientras recogía su equipo médico, se dio cuenta del comienzo de sus dificultades. Inclinó la cabeza por un momento y oró. Querido Jesús, por favor, quédate conmigo y ayúdame a saber qué debo hacer. Le vino el pensamiento de ir a ver al capellán Stanley, quien ahora era el capellán de la división. El capellán escuchó su historia y le mostró simpatía, pero había poco que él podía hacer en ese momento. Desmond devolvió su equipo médico. Cuando abandonaba su tienda, un amigo, T. de Fort McHoward, lo despidió. De paso, le dijo, acabo de hacer una apuesta de $10 con tu nuevo comandante de compañía. Él dijo que te tendría portando un arma dentro de 30 días. Le aposté que no lo conseguiría. Howell, tú sabes que no creo en juegos de azar. No sé cómo hacer para que los dos ganen, pero tú sabes que no portaré un arma, respondió Desmond. Desmond se presentó a su nuevo comandante, el capitán Costner, no es su nombre real. Costner había sido advertido acerca de este alborotador que era transferido a su compañía y estaba listo para recibir a dos. Había asignado a Desmond a la sección de zapadores con municiones. La carabina que había de llevar estaba lista para él. Aquí, Dos, le ordenó. Toma esta carabina. Desmond se dio cuenta de lo que el capitán estaba tratando de hacer. Como objetor de conciencia, oficialmente estaba exento de portar armas, aunque no estaba exento de obedecer una orden de un oficial a cargo. Así que Desmond no tomó la carabina, sino que contestó: lo lamento, señor, pero de acuerdo con mis convicciones religiosas, no puedo portar armas. El capitán trató otra vez con la carabina, y luego intentó el mismo juego con una pistola automática calibre 45. Vamos, Dos, puedes tomar esto, no es realmente un arma. ¿Entonces qué es, señor?, preguntó Desmond. El capitán trató con un cuchillo de monte y un equipo de municiones. Desmond declinó tomar estas cosas, pero sin rechazarlas directamente. Mire, Dos, dijo el capitán, no quiero que mate a nadie, solo quiero que se entrene como el resto de los soldados. Yo confiaré más bien en Dios que en una carabina, respondió Desmond. El capitán probó otra cosa. Dos, tú eres casado. Suponte que alguien esté violando a tu esposa. ¿No usarías un arma? No tendría un arma. ¿Qué harías entonces? No me quedaría allí parado, replicó Desmond claramente. No mataría y no usaría un arma, pero ciertamente él desearía estar muerto para el momento en que terminara con él. De este modo, terminó el conflicto por ese día. De paso, al final de los 30 días, se presume que T. de Fort Howell recogió sus $10.